Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. El año pasado, el día 6 de octubre de 2012, la sociedad Watchtower celebró su reunión anual para hacer su reporte anual y explicar los nuevos ajustes de entendimiento que la sociedad iba a poner en vigencia a partir del 6 de octubre de 2012. Dentro de esos cambios de doctrinas que la Watchtower nos dio el 6 de octubre pasado en el Teatro Stanley, tiene que ver con la primera nominación del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47. La sociedad nos dijo que el texto de Mateo 24, 45, que habla de la nominación del esclavo, de quién es ese esclavo fiel discreto, que Jesús nominará cuando retorne, se realizó en el año de 1919, cuando Jesús halló al venir en 1914, al arribar en 1914 y a inspeccionar a su esclavo. Dice que halló a un grupo de hermanos ungidos con el Espíritu Santo que desde 1979 estaban dando el alimento correcto a los domésticos al tiempo apropiado, y que por ese motivo falló su favor y nominó a su esclavo fiel y discreto en estos señores ungidos que estaban dentro de la sociedad Watchtower Bible and Tract Society, y por consiguiente los nombró como su instrumento en 1919. Y eso fue lo que se nos dijo en el Teatro Stanley el año pasado. Y cuando nosotros nos podemos saber quiénes estaban en la Watchtower del año 1919, a quienes Jesús nombró como su esclavo colectivo, y se encontraba el juez Joseph Rutherford en la presidencia junto con sus directores después de la muerte del pastor Charles T. Russell en octubre de 1916. En 1919 ya el juez Rutherford llevaba un poco más de 2 años dentro de la presidencia de la sociedad Watchtower, y fue él con sus directores que fueron supuestamente nominados y escogidos por Jesús cuando los inspeccionó en 1914, cuando él arribó en ese año para hacer su inspección, tal como se enseña ahora. Y escogió pues al juez Rutherford con esa clase colectiva del esclavo compuesto por los ungidos que formaban el directorio o los directores de la sociedad Watchtower. Es decir, Rutherford y sus directores eran ese esclavo fiel y discreto nominado en 1919 para alimentar a los domésticos. Ahora vamos a contrastar, pues, si es cierto lo que nos dijo el señor miembro del cuerpo gobernante de nombre Guy Pearce, que dijo justamente eso, que la primera nominación del esclavo se hizo en 1919, que recaía pues en el juez Rutherford y sus directores. Ahora vamos a preguntarle, vamos a ir al pasado, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a preguntarle al señor Rutherford si es cierto que él fue nominado como miembro principal del esclavo fiel discreto en 1919 junto con sus directores. Y para ello vamos a retroceder al pasado, nos vamos a remontar al año de 1921 y vamos a conversar con el señor Joseph Rutherford. A ver, les vamos a preguntar si es verdad que él y sus directores fueron nominados como el esclavo fiel discreto de Mateo 24:45 para dar el alimento espiritual a los domésticos a partir de 1919 en adelante. En 1921, el señor Rutherford dejó un libro escrito por él, donde dejó sus palabras vivas, a pesar que él ya ha muerto. Podemos aún preguntarle a él a través de este libro si verdaderamente él fue el esclavo fiel discreto, y él nos va a responder a través de este libro, a través de sus páginas, cuando él explica acerca del esclavo fiel discreto, y vamos a ver si realmente él dice acá que él fue nominado en 1919 con sus directores para ser esclavo fiel discreto. Vamos a preguntarle a él mismo y vamos a extraer de su boca, de sus propias palabras, que se halla en este libro, que aún queda las palabras de Rutherford vivas a través de este libro, que él nos responda si el señor Guy Pearce, miembro del cuerpo gobernante, junto con sus directores, nos engañó. Nos engañaron a todos nosotros el 6 de octubre de 2012 en el Teatro Stanley, afirmando categóricamente que Jesús hizo su nominación de su esclavo en 1919 en la persona del juez Rutherford con sus directores. Vamos a ver y contrastar
Y vamos a ver si el señor Rutherford ratifica eso que el cuerpo gobernante nos dijo el año pasado en el Teatro Stanley. Acá vemos el libro El arpa de Dios, queridos amigos, como pueden ver ustedes. Y vamos a revisar, aquí vemos el arpa de Dios. Veamos quién escribió este libro. Y acá la podemos ver. El arpa de Dios, que dice por J. F. Rutherford, autor de La creación, liberación, reconciliación, gobierno, en dónde están los muertos, el infierno y la Biblia, la vuelta del Señor, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, esta es ya una nueva edición. Acá fíjense cuánta plata ganó Rutherford acá con este libro. 4.530.000 ejemplares, hecho en Estados Unidos de América. Impreso por International Bible Students Association, que es igual a Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, y dice Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, New York, USA. Esta es la fecha 1921, como ustedes pueden ver bien. Ahora nos vamos a ir a buscar en este párrafo que quiero leer con ustedes. Vamos a irnos por el párrafo 421. Vamos a comenzar a leer una parte que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver del párrafo 420 al 425, que habla justamente qué cosas nos dice el juez Rutherford con respecto a quién fue el esclavo fiel y discreto. Y vamos a comenzar a leer mejor desde acá atrás. Acá. Vamos a comenzar a leer desde el 417. Para ello voy a pedir la ayuda de Enrique, para aquel que tiene mejor voz y más elocuente para leer los libros. Le voy a pedir que lea por favor el 417 en adelante. Veamos qué dice. A ver, por favor, Enrique, lee esto para nuestros amigos. En el año de 1870 poco más o menos, Charles Taze Russell, de Allegheny, Pensilvania, Estados Unidos de América, quien para ese entonces era un cuidadoso estudiante de la palabra de Dios, se dio cuenta de que las Escrituras revelaban un gran y armonioso plan para la salvación y bendición de la humanidad. Él, lo mismo que otros vigilantes, continuaron velando por las evidencias de la venida del Señor. Cerca del año de 1875, estando cuidadosamente y reverentemente estudiando las Escrituras, llegó a la convicción de la segunda presencia del Señor, dando por resultado el que escribió un folleto titulado El objeto y la manera de la vuelta de nuestro Señor, el cual tuvo una enorme circulación entre las gentes cristianas del mundo. En 1879 comenzó a publicar su periódico The Watchtower and Herald of Christ Presence, La Torre del Vigía, y Heraldo de la Presencia de Cristo, el cual se ha publicado desde entonces, regularmente, 2 veces al mes. Esta es la primera y única publicación que por más de 40 años ha anunciado la segunda presencia del Señor. El periódico se dedica únicamente a asuntos bíblicos, siendo el medio por el cual se lleva el alimento a su tiempo a la familia de la fe. 418. Luego siguió la gran tarea de juntar a los verdaderos seguidores de Cristo sin tener en cuenta denominación, secta, raza ni lengua. Carlos Taze Russell, quien más tarde fue conocido como el Pastor Russell, fue el más grande predicador de los tiempos modernos. Él fue elegido pastor de más de 1000 congregaciones a la vez. Viajó por todas partes del mundo proclamando el mensaje del plan divino de las edades, llamando particularmente la atención de los cristianos al hecho de la presencia del Señor. Entre los años 1881 y 1904 escribió y publicó sus estudios de las Escrituras en 6 volúmenes, dando una plena y detallada explicación de los varios rasgos del plan divino. Estos libros se tradujeron a cerca de 30 idiomas, y su combinada circulación excede a 11 millones de ejemplares. En 1917 se publicó el 7º volumen de esta serie de estudios de las Escrituras, con el nombre del Misterio Terminado, y ha tenido una gran circulación.
Estos libros son la primera clara explicación del plan divino que ha sido hecho. Además de los mencionados, él publicó y circuló bastante extensamente otros folletos, tales como: ¿qué dicen las Escrituras concerniente al infierno? ¿Qué dicen las Escrituras concerniente al espiritismo? La Biblia y la evolución, sombras del tabernáculo, y muchos otros tratados, hojas sueltas, etc. Él fue el autor del fotodrama de la creación y del escenario que se usa en conexión con ese drama, el cual da a grandes rasgos el plan divino desde la creación de la tierra hasta los tiempos de la restitución. Él organizó y mantuvo en operación un departamento de conferencias del cual formaban parte un buen número de conferencistas bíblicos que viajaban y aún viajan por todas partes del mundo proclamando el mensaje del plan divino. Por un período de tiempo sus sermones fueron publicados semanalmente en más de 2000 periódicos, contando con una circulación combinada de millones de lectores. El número total de periódicos que publicaron sus sermones alcanzó a 4000. Una idea del alcance de su obra puede obtenerse de lo publicado por The Continent, un periódico opuesto a él, 419. Sus escritos se dice han alcanzado una circulación semanal en los periódicos mayor que la de cualquier otro hombre de nuestros días, mayor, sin duda alguna, que la combinada circulación de los escritos de todos los sacerdotes y predicadores de corte americano, mayor aún que lo producido por Arthur Erisbain Forman, Abud George Horace Lorimer, Dr. Frank Green, Frederick Haskins y una docena más de los más conocidos editores y escritores indicados tomados en conjunto. 420. Sin duda alguna, el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto, y sobre el cual él habló, siendo él, por lo tanto, el siervo fiel y prudente que suministra a la familia de la fe el alimento a tiempo debido. El pastor Russell terminó su carrera terrestre en el año de 1916. Repito este párrafo 420 nuevamente porque quiero que ustedes lo graben bien en sus mentes, y se lee así como sigue. Escuchen atentamente. 420. Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto, y sobre el cual él habló, siendo él, por lo tanto, el siervo fiel y prudente que suministra a la familia de la fe el alimento a tiempo debido. El pastor Russell terminó su carrera terrestre en el año de 1916. 421. En 1884 el pastor Russell incorporó la Watchtower Bible Tract Society, con el fin de que esta sociedad pudiera continuar la tarea de la siega después de su muerte, cosa que aún se hace. 422. Esta gran tarea de juntar a los cristianos no puede designarse de ninguna manera mejor que con el nombre de la siega, y plenamente cumple lo predicho por el Señor. Tal tarea, la cual se ha estado llevando a cabo por cerca de 40 años, nunca ha tenido por propósito el formar alguna organización para que se una a ella la gente cristiana. Su propósito y tarea ha sido y es el de dar luz a todos con respecto al gran plan divino, y por este medio juntar con los lazos del amor y de la verdad a cristianos católicos y protestantes, de todas las denominaciones y en todas partes de la tierra. Estos cristianos no siguen al pastor Russell, sino son seguidores del Señor, y se regocijan en alimentarse con el alimento que el Señor ha provisto para ellos por medio de su siervo fiel y prudente. Es decir, se está refiriendo aquí al alimento que el pastor Russell ponía en las mesas de esos cristianos de diferentes denominaciones religiosas como el único siervo fiel y prudente usado por el Señor. Y para terminar leamos un poco más abajo, el párrafo 425, donde el juez Rutherford nos recuerda en 1921, fecha de este libro, cuál es la fecha del inicio de la segunda presencia del Señor y que se lee como sigue. 425. Concerniente a su tarea con los otros, la clase del trigo, Jehová hace mucho tiempo dijo por conducto de su profeta, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmo 50, 5. La gran tarea de la siega, o sea la proclamación de la segunda presencia del Señor y la junta de los que verdaderamente aman su aparecimiento, ha sido tan asombrosamente cumplida desde 1874 que es una de las pruebas más innegables y concluyentes de la segunda presencia del Señor. La reflexión final es la siguiente.
Si verdaderamente el juez José Rutherford fue nominado por el amo Jesús en 1919 junto con los demás directores de la sociedad Watchtower, como el flamante esclavo fiel y discreto colectivo de Mateo 24:45, entonces cabe preguntarnos, ¿por qué diría Rutherford, en 1921, 2 años después de su supuesta nominación en 1919, donde él mismo era parte de ese esclavo fiel y discreto colectivo, que fue sin duda alguna el pastor Russell que ocupó esa posición exclusiva como el siervo fiel y prudente encargado de dar el alimento espiritual a los domésticos al tiempo debido? Lo más lógico hubiera sido que el juez Rutherford hubiera aprovechado de esta ocasión, al publicar este libro El Arpa de Dios en 1921, para anunciar en sus páginas que fueron él y sus directores nominados por Jesús como su esclavo, 2 años antes de publicarse este libro en 1921. Sin embargo, no vemos ni un atisbo o insinuación de que Rutherford y sus directores hubieran sido nominados como el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, en 1919, de lo contrario ya lo hubiera anunciado en este libro que estoy mostrando aquí a ustedes. No hay duda pues, que el juez Rutherford, en 1921, cuando publicó este libro El Arpa de Dios, no tenía ni siquiera la más mínima idea que él y sus directores fueron nominados por Jesús en 1919 para ser el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 al 47. Si verdaderamente el juez Rutherford y sus directores fueron nominados por Jesús en 1919 como esa clase colectiva del esclavo fiel y discreto para alimentar a los miembros y a las naciones en forma oportuna, ¿por qué entonces vemos en este libro, que sirvió para alimentar a los domésticos en 1921, el nombre puesto del autor como escrito por el juez Rutherford y no escrito por la clase del esclavo fiel y discreto? No hay duda pues, que después de la muerte del pastor Russell, el único esclavo fiel y discreto para alimentar a los domésticos fue el juez Rutherford en su sola persona, pues todos sus libros de la colección del arco iris de Rutherford, que comprendían 26 libros pintorescos que llevan su nombre de Tron como único autor del libro, así como sus más de 80 folletos que el juez Rutherford escribió a título personal desde 1917 hasta 1942 en que murió para alimentar a los testigos de Jehová y a las naciones. Hoy sus libros, como el de Russell, se hallan todos en la basura, porque esos alimentos fueron descartados como errados o en otros casos como alimentos de la adoración falsa como la piramidología y el sionismo enseñado